noche a todos y en este momento tengo un honor, gran honor de presentar a Eduardo Verástegui. Es un actor que cada uno de vosotros lo conocéis. Seguramente Jesús lo conoce mucho más y lo ha descubierto en el seno de su madre. En este momento él nos va a dar un testimonio porque su trayectoria pasa por Hollywood, pasa por películas importantes, lindas, que le puso el Señor para desarrollar sus dones, pero un día le llamó a su puerta para decir, sean mis apóstoles. Esto es la llamada creo que más linda y creo que Él nos va a decir. Además, si Él en ese momento, tengo entendido y Él me va a confirmar, si tiene una productora católica, yo creo que también está rezando con muchos jóvenes y menos jóvenes en el espíritu, todos son jóvenes en el Santo Rosario, está enamorado de la Virgen María, que es, todos somos guadalupanos, yo soy rumano guadalupano, pero no importa de qué país somos todos del mismo país. Nos enamoramos de esta Virgen María, que es la madre que nos ama a todos, y tengo este honor de dar la voz a Eduardo. Después también le vamos a preguntar cosas, pero en este momento le damos su voz para que nos hable, para que nos diga cómo se enamoró de Cristo, cómo le cambió Jesús la vida, porque de verdad su vida es como una película, pero una película que la escribió Dios. Y yo creo que lo escuchemos con amor y que recemos mucho por él desde ahora, para que él sea una gloria de Dios, que sea un Cristo vivo. Gracias, Eduardo, por aceptar estar con nosotros esta noche y por aceptar el amor de Jesús en tu vida. Gracias, Padre. Muchísimas gracias por invitarme. Aprovecho también esta oportunidad para saludar a todas las personas que están conectadas. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño desde la Ciudad de México, desde mi casa donde me encuentro. Y bueno, pues esperando que todos ustedes y sus familias estén bien en estos momentos difíciles, en estos momentos donde de pronto de la noche a la mañana todo cambió y de pronto vino el encerrón, quedarnos en casa encerrados. Los primeros días seguramente fueron difíciles para todos, pero después con el tiempo el ser humano se adapta y se da cuenta que efectivamente hay que quedarse encerrado en casa, pero eso no significa dejar el amor encerrado en casa, dejar la oración encerrada en casa. Al contrario, tenemos que dejar que la generosidad, el amor, la creatividad, la imaginación, la oración salgan al encuentro de la otra persona. Sobre todo, las personas más necesitadas, que de pronto se quedaron sin nada. Porque no es lo mismo que de pronto alguien se quede en casa y tenga una casa, tenga ahorros, tenga vestido, tenga alimento, a que otra familia que no tiene ahorros, que se queda sin trabajo, que no hay tarjeta de crédito, que no hay redes sociales, que no hay comunicación y que de pronto en cuestión de unos días más, esa mesa se queda sin pan y se queda sin lo básico y lo necesario, ¿no? Luz, agua, gas y pan. Y de pronto eso que es lo básico y lo necesario ya no lo tienen. Y es la gran mayoría de las personas. Aquí en México, mucha gente se quedó, se quedó sin nada, padre. Entonces, cuando yo me quedo en casa pensando no solamente en mí, que yo creo que es lo primero que uno piensa, ¿no? Piensa en uno, piensa en su familia, en su primer círculo, ¿no? Y te das cuenta que cuando todos están bien, no te puedes quedar en esa burbuja. Tienes que salir de esa burbuja y, bueno, ¿quién más está bien? Y te das cuenta de lo que acabo de decir y es ahí donde nace, por la gracia de Dios, la iniciativa de participar y trabajar al lado de Cáritas Mexicana. Cáritas, como sabemos, es una gran organización mundial católica que hace un trabajo impresionante, impresionante. Entonces, Cáritas Mexicana, junto con el movimiento Viva México,
comenzamos esta campaña llamada Dona Despensas, que nos permite adquirir y hacerle llegar despensas y lo más básico y necesario a las familias más necesitadas de México. Y eso fue lo que empezamos a hacer por medio de una campaña de videos, invitando a mucha gente a participar. Y de pronto, cuando pasan los días, ya me di cuenta que estaba chambeando para Dios, para el cielo, ¿no? Ya no estaba asustado aquí en mi casa los primeros días. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a pasar la cuarentena? ¿Con mi familia? ¿Con mis papás? No, mejor la paso solo. Y poco a poco te vas adaptando. Empecé a trazarme pues una serie de rutinas, ¿no? Te levantas a tal hora, trabajas a tal hora, la hora de oración, la hora de hacer ejercicio, la hora de comer, la hora de hablar con la familia, la hora de, en fin, empecé a vivir un nuevo estilo de vida, porque yo estaba acostumbrado, padre, a viajar por mi trabajo como actor, como productor de cine, pues siempre viajando, siempre en un avión, siempre en movimiento, y de pronto te cortan las alas, te quedas encerrado en tu casa y de pronto pues a convertir la casa en casa de oración, en escuela de amor, en escuela del perdón. Y a medida que pasaban los días, dije, ¿qué es lo más importante que estoy haciendo en estas rutinas nuevas de trabajo? Bueno, no nuevas, sino más bien el estilo era, eh, mi vida era la misma, nada más que en un modo diferente. En lugar de ir a misa, pues ahora a comulgar de manera espiritual, ¿no? Yendo a misa por internet esos primeros días. Después, pues yo rezaba el rosario o con mi familia o en comunidad o en la iglesia. Bueno, pues ahora rezarlo en casa. O sea, todo en casa, ¿no? Y dije, de todo lo más importante, de todo lo que estoy haciendo en mi casa, solo, porque aparte escogí quedarme en casa aquí en México solo para no poner en riesgo la salud de mis padres. Toda la familia regada, mi hermana Alejandra en Miami, mi otra hermana Daniela en Los Ángeles, otra hermana llamada Alicia en Tamaulipas, y mis padres en Tamaulipas y yo aquí solo, ¿no? Entonces dije, de todo lo que estoy haciendo, lo más importante, sin duda alguna, después de los sacramentos, pues es la oración, el rosario. Bueno, ¿por qué no compartir lo más importante a través de mis redes sociales en vivo, un rosario? Y esa era la idea, un rosario, porque nunca lo había hecho en vivo. Dije, lo más importante es el rosario. Entonces, el 22 de marzo, padre, dije, vamos a hacer un rosario en Facebook, en vivo, pensando que iban a llegar 100 personas. Yo dije, 100 personas es mejor que rezarlo solo. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque hay un poder, hay algo muy especial en la oración en comunidad. Obviamente, si la Virgen María, nuestra Santísima Madre, opera, hace milagros por medio de una sola persona que reza desde lo más profundo de su corazón con mucha fe. Pues yo digo, imagínate lo que será si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5, si hay 100 personas pidiendo por lo mismo, ¿no? Y esa era la idea, padre, y de pronto llegaron 10,000 personas. Entonces dije, esto no se puede quedar aquí en un solo día. ¿Por qué no también mañana? Y sin planear nada, simplemente, bueno, mañana, pues al día siguiente llegaron 10,000 personas también de diferentes partes del mundo a rezar el rosario. Y de pronto me di cuenta que se estaba armando una comunidad, un movimiento de amor, de oración, desde el Rincón Guadalupano, como le puse a esta capillita. Es un rinconcito muy sencillo aquí en mi casa, su casa, en la Ciudad de México, y consiste en un altar, un cirio, la bandera de México, lo más importante, la Virgen de Guadalupe, que por cierto, esa imagen me la regaló un amigo, y fue tocada por la original, la tilma original que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Entonces, pues para mí es el lugar preferido que yo tengo aquí en mi casa, porque tengo la Biblia, el cirio, la bandera, la Virgen de Guadalupe, un altarcito, libros de vida de santos y básicamente el rosario y agua bendita. Y ya, es todo. Pero es el lugar más especial, esa esquinita, ese rincón que yo le llamo el Rincón Guadalupano, es el campo de entrenamiento.
Es ahí donde rezo, donde me calmo, me tranquilizo, donde le pido a la Virgen que me ayude a amar más, a perdonar, que me ayude a sanar heridas, los golpeteos de la vida, ¿no? Que me ayude a restaurar lo que tenga que restaurar, que me ayude a convertirme pues en el hijo que Dios quiere que yo sea. Entonces es un lugar muy especial. Y desde ahí pues me conecto por medio de Facebook en un principio, después YouTube y Twitter, Instagram algunas veces. Y dije, bueno, pues también mañana y pasado mañana y pasado mañana. Y después vi a lo lejos el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Dije, tenemos que hacer algo grande porque la Virgen de Fátima nos pide rezar el rosario de vez en cuando. No, todos los días. Todos los días, ¿no? Entonces dije, vamos a ponernos una meta de 50,000 personas, porque era lo que yo soñaba, un estadio imaginario de 50,000 personas, todos con rosario en mano, pidiéndole a nuestra Madre del Cielo y a nuestro Padre Dios por el fin de la pandemia. Entonces soñaba con ese día, faltaban 10 días nada más, no hicimos nada de promoción, bueno, hicimos 2 entrevistas y lo normal por redes sociales. Y pues rompimos el internet con tantos rosarios, se nos cayó 4 veces Facebook, más de 200,000 personas. Bueno, yo siempre digo 200,000 personas, pero no, 200,000 aparatos. Detrás de cada aparato, pues ahí puede haber 4, 5, 6, 7 personas, ¿no? Entonces es imposible saber, pero dicen que normalmente se calcula multiplicándolo por 3 cuando se trata de un rezo, de oración. ¿Por qué? Porque entonces ahí la familia se junta, ¿no? Entonces fueron, para no errarle, dijimos más de 200,000 personas se juntaron a rezar el rosario, pidiéndole a Dios por el fin de la pandemia y por la paz del mundo. El día siguiente estaba tan emocionado y tan agradecido que dije, bueno, pues ahora vamos por 1,000,000. Y bueno, se juntaron más de 1,000,000 de personas en todas las redes sociales y en reproducciones, bueno, pues ya eso ya uno pierde la cuenta. Y muchos me decían, padre, bueno, pero ¿por qué es muy importante para ti, Eduardo, los números? Es que no son números, son personas, son hermanos, somos una comunidad. Si a mí me hace bien la oración, si a mí me tranquiliza, me calma, me ayuda, me da una mejor visión de la vida, me ayuda a cumplir mi propósito, conocer, amar y servir a Dios, ¿por qué no querer compartirlo con los demás? Si además ese es el propósito, parte del propósito. El propósito es conocer, amar y servir a Jesucristo, nuestro Señor. Pero no es para quedarnos con ese regalo para nosotros y ponerle llave y candado y que nadie me vea. Es al contrario, vamos a compartir este gran regalo, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, a partir de ahí, padre, pues ya se creó una comunidad donde, si multiplicamos por 3, pues más de 60,000 personas estamos rezando el rosario todos los días. Es un estadio, es ese estadio en el cual yo soñaba, ahora es de todos los días. Y son personas de diferentes partes del mundo. Y repito, hay algo muy especial que sucede cuando rezamos en comunidad, en grupo. Entonces, cada persona, aunque se sienta que está rezando nada más con su hermano, con su mamá o con su familia, pues no. Si tuviéramos una pantalla como la que tenemos aquí ahorita, donde puedes ver las caras de todos, yo me imagino si tuviéramos una pantalla enorme, así como de cine, y viéramos los cuadritos de todos los que están, ahí estaría el estadio. Entonces, hay que echarle un poquito de imaginación, pero no es ficción, es una realidad. Son 50,000, 60,000 personas rezando todos los días. Es una gracia, un regalo increíble, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que estamos aquí hablando del rosario, mañana, que es el Día del Papa y la fiesta de San Pedro y San Pablo, pues también quisimos hacer algo especial. Mañana a la 1 p.m., hora de la Ciudad de México, 2 de la tarde, hora de la Florida. Aunque rezamos en el rosario por el Papa todos los días, yo siempre he dicho que hay cosas que podemos hacer de manera especial. El Día de la Madre se celebra una vez al año, pero no solamente celebramos a nuestras mamás una vez al año, la celebramos todos los días, pero una vez al año hacemos algo especial. Pues es lo mismo, por el Papa rezamos todos los días, pero una vez al año es el Día del Papa.
hay que hacer algo especial. Y por eso me estoy invitando a todo el mundo a celebrar el Papa Francisco por medio de la oración. ¿Qué es lo más que puede hacer uno por otra persona? Lo más valioso, rezar. ¿Qué es lo más valioso que una persona puede hacer por uno? Rezar. Bueno, pues vamos a darle lo más importante de uno al Papa Francisco. De manera muy especial, yo estoy invitando a todos a rezar por sus intenciones, por su familia, por sus amigos cercanos, por su salud, por todo lo que hay en su corazón y para que Dios y la Virgen de Guadalupe lo sigan protegiendo, lo blinden, su corazón, su alma, y siga recibiendo muchas gracias de Dios. Entonces, mañana va a ser un día muy especial, a la 1 por medio de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Vamos a rezar por el Papa Francisco. Bueno, eso es lo que he estado haciendo, Padre. Ahora vamos a darle un poquito de, vamos a regresar el tiempo. Yo soy originario, yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas. Crecí en Jicotencal, Tamaulipas. Crecí en una familia católica. Teníamos lo básico. Lo básico me refiero en temas de formación. Pero ni mis papás, ni yo, que fui el primero, después nacieron mis 3 hermanas, que son mis 3 ángeles, no teníamos una formación. No fuimos a ningún colegio católico. Por lo tanto, cuando fuimos a catecismo para hacer nuestra primera comunión, pues nos aprendimos las 4 o 5 oraciones que te tienes que aprender. Fuimos a misa los primeros 3, 4 domingos y después una vez al año ya. Entonces yo pensaba que ser un buen católico era eso, darle gracias a Dios por todo, ir a misa una vez al año. Si se puede 2, bueno, pues adelante, pero mínimo una vez al año, ¿no? Para darle gracias a Dios por todo el año. Entonces, al no tener la formación, tú no puedes amar lo que no conoces o mal conoces. Por lo tanto, yo vivía muy cómodo porque yo era mi propio juez. Entonces yo decía qué estaba bien y qué estaba mal. Confesión, ni se diga. Yo me confesaba con Dios y se acabó. Porque una vez recuerdo de niño, tenía yo, no sé, tal vez 12 años, 11, 12 años, me levanto para ir a comulgar y de pronto me acuerdo que no me había confesado. Me regreso y alguien me dice, ¿por qué te regresaste? Es que no me he confesado. No te preocupes, mijo, tú pídele a Diosito perdón desde lo más profundo de tu corazón y ya está. No, pues me tomé muy en serio ese consejo y a partir de ahí, pues sí, Señor, perdóname de todo corazón, Diosito mío, perdóname. Y se acabó. Entonces yo nunca más me volví a confesar porque yo pensaba que sí me estaba confesando con Dios. No entendía el sacramento de la confesión, obviamente, gobernado por la ignorancia, pues te empiezas a desviar y poco a poco te empiezas a alejar de las enseñanzas de la iglesia y el mundo te empieza a seducir. Sin darte cuenta, poco a poco empiezas a vivir de acuerdo a los estándares del mundo, pero pensando que eres un buen católico. Qué confusión tan tremenda, ¿no? Pero así es como me tocó vivir. Sin embargo, siempre hubo una gracia muy especial donde yo nunca estuve en desacuerdo con la iglesia en nada. En nada me refiero a lo que de pronto veías tú en las noticias o si algún amigo anticatólico venía y te pegaba con argumentos. Yo siempre, de alguna manera, no sé cómo le hacía, pero yo defendía la Iglesia Católica, sin tener nada de formación. Lo básico, ¿no? Lo básico. Entonces, yo creo que eso fue una gracia. ¿Por qué? Porque una persona en ese estado, pues te vuelves muy vulnerable. Cualquier persona puede llegar y te tumba la fe con argumentos, pero había algo que me estaba ahí sosteniendo, ¿no? Entonces pasan los años y yo me voy perdiendo. A los 18 años yo dejo mis estudios de Derecho. Mi padre quería que fuera abogado. Entonces yo fui a estudiar Derecho para agradar a mi padre. Pero en el segundo semestre, entrando en el segundo año, me di cuenta que no era mi vocación, no era lo que yo quería, así es que dejo los estudios, me sale este espíritu de rebeldía, donde de pronto me voy de mi casa, dejo la escuela, me voy a la Ciudad de México a cumplir mis sueños, yo quiero trabajar en el medio artístico
y traigo esta curiosidad y necesito saber si esto es lo mío o no. Así es que como no me están apoyando en mi casa, pues yo me voy solo. Acabo de cumplir 18 años, la mayoría de edad. Muchas gracias. Y mi papá me dice, pues adelante, nada más que si vas solo, pues vas solo. Te retiramos el apoyo, te retiramos esto, así es que la bendición y adelante. Y eso más me prendía, así es que yo agarré mi maleta y una maleta llena de sueños, porque había 4 o 5 cambios y ya. Compré un boleto de autobús, salí de Jicotenca, el Tamaulipas, a Ciudad Mante, Tampico, Tampico, México, y a comerme el mundo a mordidas, ¿no? Porque a los 18 años también sientes que todo lo puedes, sientes que, vamos, te vas a comer el mundo a mordidas, no pasa nada, no mides los riesgos, los peligros, sientes que nunca te va a pasar nada malo a ti. Y bueno, pues empiezo primero, después de un año de estar viviendo en la Ciudad de México, tocando puertas y buscando oportunidades, me sale la oportunidad de estudiar actuación, becado, y al mismo tiempo yo tenía que pues vivir de algo. Entonces fui a una agencia de modelos y ahí empecé a trabajar haciendo comerciales. Después conocí a otro amigo llamado Francisco Zorrilla y él me invita a participar en una audición para el grupo Cairo, un grupo de música pop, 3 cantantes. Les faltaba uno, pues me quedo con el trabajo y de la noche a la mañana todo cambia. Porque de estar trabajando, haciendo comerciales por aquí, uno por allá, otro por acá y estudiando actuación, de pronto 6 meses después, pues yo me encontraba en una gira por 15 países, promocionando nuestra música. Nos fue muy bien de inmediato, o sea, el éxito llegó de la noche a la mañana. Y obviamente si no tienes la madurez, no tienes la madurez espiritual, psicológica, emocional, pues es demasiado. Es una ola que te tumba, ¿no? Y a mí me tumbó, pero sin darme cuenta. Entonces, ¿qué pasa? De la noche a la mañana, pues la fama y el dinero y los placeres y esto y el otro y te empieza a perder. Yo me sentía la última Coca-Cola del desierto. La vanidad y la soberbia crecen y no te das cuenta, ni siquiera sabes lo que es la vanidad ni la soberbia. Entonces, muy mal, muy desordenado, pero siempre creyendo que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nunca caí en ningún vicio, a pesar de que el ambiente era muy peligroso, siempre fui muy sano en ese sentido, una gracia de Dios también, porque yo veía alrededor como muy fácil las personas, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos que trabajaban en este ambiente caían en 2 segundos porque pensaban que por ahí era el camino, ¿no? Entonces, después de trabajar con este grupo durante un periodo de 3 años y medio, dije, me falta algo más. Estoy insatisfecho. Más fama. Tal vez no me gusta compartir la fama en 3. Tiene que ser para mí solo. Imagínese el grado de vanidad, ¿no? Entonces me salgo del grupo y empiezo a grabar telenovelas. Después me mudo a Miami, grabo un disco como solista y ahí tratando de perseguir la felicidad. Siempre uso las mismas analogías porque a mí me ayudaron mucho y yo espero que también los ayuden a los que nos están escuchando. La carrera de los perros galgos que van persiguiendo una liebre y casi nunca la atrapan, pero cuando el perro es muy veloz, tira la mordida y ¡plac! Muerde la liebre, pero oh sorpresa, ¿qué le pasa a ese perro? Se lastima, sangra y ese perro jamás vuelve a correr en su vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que venía correteando una mentira. Entonces yo, de alguna manera, también correteando estos sueños que la sociedad te dice que si los alcanzas vas a ser muy feliz, ¿no? Fama, dinero, éxito, etcétera. Y no hay nada malo con la fama, quiero aclarar esto, ni con el éxito. El problema que yo tenía, padre, es que yo veía el éxito como un fin, no como un medio. Entonces es muy diferente. O sea, el éxito por sí solo, pues, ¿qué es? Bueno, es un medio muy poderoso. Puedes utilizar el éxito para hacer el bien, ¿no? Para hacer una diferencia en la vida de los demás. La fama,
es buena o es mala, depende cómo la utilices, pero si tú te pones como meta el fin de tu vida es fama, dinero, cosas materiales, pues obviamente nunca vas a ser feliz y vas a andar como el perro galgo detrás de todos tus sueños y al final vas a estar como ese perro. Cuando te des cuenta que venías correteando mentiras, pues vas a estar también tirado en el suelo, sangrando en sentido figurado, lastimado y lo peor es cuando te das cuenta, cuando volteas a ver tu pasado, cuánto tiempo desperdiciado, ¿no? Sobre todo cuando te enteras que la vida pues es muy corta. De joven a uno se le olvida que, uno cree que la vida es para, aquí no hombre, se te olvida que te vas a morir, ¿no? Pero a medida que vas creciendo te das cuenta que la vida es un segundo comparada con la eternidad, es un ayer, como dicen, ¿no? Entonces, para concluir y empezar las preguntas, entonces, Más, básicamente, perdón. Eduardo, más ahora con coronavirus nos damos cuenta que la vida puede pasar en un respiro, puede pasar en un estornudo, y esto lo estamos viendo con nuestros ojos. Y por Totalmente. eso En un segundo. En un segundo todo ahora cambia. Y es muy rápida. O sea, vamos, literalmente uno nace y uno muere y se nos olvida que nos estamos jugando la eternidad. Se nos olvida que estamos aquí para un propósito. Repito, yo no sabía cuál era mi propósito. Yo pensaba que mi propósito era ser feliz. ¿Qué fue lo que cambia? Bueno, que después de 10 años de carrera, tratando de alcanzar todas estas cosas para ser feliz, pues yo, padre, imagínese, después de vivir en Miami, me mudo a Los Ángeles, conocí a un director de casting, me dio la oportunidad de hacer una audición para una película, hice la audición, me quedo con la película y de pronto, nuevamente, de la noche a la mañana, pues tengo ya en mi mesa el sueño más grande con el que yo había soñado, estar en Hollywood con agentes, managers, productores, publicistas, perdón, abogados, etcétera, para ayudarme. Yo acababa de cumplir 28 años, no, 27, cumpliendo casi 28 años, para ayudarme a tener una carrera internacional. Yo dije, wow, finalmente desde Jicotencal con mi maletita llena de sueños, finalmente estamos en las grandes ligas. Por un lado pensando que lo tenía todo y por el otro lado no tenía nada, vacío, completamente nada. Y gracias a Dios conocí a una maestra de inglés católica que fue muy prudente porque mientras ella me ayudaba con mis audiciones, me ayudaba a reducir mi acento en inglés para que me fuera mejor en mis audiciones, ella utilizaba el tiempo que teníamos en estas clases para poner en práctica el método socrático, haciéndome preguntas inteligentes, profundas, sencillas, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Cómo escoges tus proyectos? ¿Eres feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Quién es Dios en tu vida? Y así me empezó a bombardear con cientos de preguntas durante un periodo donde poco a poco, gracias a esta amistad, por eso la amistad es muy importante. La amistad es como el elevador. El amigo o te eleva, te sube o te baja. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los dichos son muy sabios, padre. El que anda con estrellas brilla, el que anda con cerditos se embarra de lodo, ¿no? Eres lo que lees, eres con quien te juntas, eres lo que comes, etcétera. Entonces yo me empecé a juntar con esta maestra de inglés, pero yo por una necesidad laboral, para que me ayudara. Cómo trabaja Dios, ¿no? Increíble. Escribe derecho en renglones torcidos. Entonces yo mi interés era que me ayudara para que me fuera bien en mi carrera. Sin embargo, ella me estaba ayudando, pero de otra manera. Y yo sin darme cuenta al principio. Así es que poco a poco, gracias a ella, Dios abre mis ojos. Y también gracias a mi madre, porque mi madre llegó un momento donde gracias a que yo andaba completamente perdido, ella, con un miedo natural de una madre, eh, porque cree que le va a pasar algo malo a su hijo, ella se mete a un grupo de oración para pedir por el hijo perdido. O sea que sin querer, eh, pues Dios hace carambolas de 20 bandas, ¿no? 30 bandas, 100 bandas. Entonces, claro, el hijo mayor anda perdido, la mamá se mete a un grupo de oración y empieza a rezar el rosario todos los días por ese hijo perdido. De pronto aparece una maestra de inglés en Hollywood, ¿no? Eh, donde abunda el pecado, pero como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda aún más la gracia. Y ahí es donde llega la maestra de inglés y yo estoy convencido que la maestra de inglés llamada Yasmin, y les pido que recen por ella también, ella fue
una respuesta a las oraciones de mi madre. Estoy convencido, sin duda alguna, que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre, de un padre por sus hijos. Tarde o temprano, esas oraciones dan resultado y dan fruto. ¿Cuándo? Eso sí, ya lo dejamos en manos de Dios. Entonces, Yasmín vino a cambiar mi vida, y gracias a ella, cuando ella me dice, Eduardo, pero si tú eres mexicano, estás viviendo en Los Ángeles, hay más de 50 millones de mexicanos en este país, son 60 millones o tal vez más de latinos viviendo en este país. Y es muy triste, Eduardo, que muchas personas que vivimos en este país, ella es de Boston, piensen que ustedes, los latinos, los mexicanos, sean una amenaza a la democracia de este país, porque piensan muchos de ellos que ustedes, los latinos, los mexicanos, los hispanos, son lo que vemos en el cine y en la televisión, el estereotipo negativo de ustedes, donde muy pocas veces vemos en los medios de comunicación a los latinos teniendo la oportunidad de ser héroes. Y no me refiero a héroes de ciencia ficción, Batman o Spider-Man, sino al héroe real de todos los días. El mexicano, el latino que se muda a Estados Unidos no a robarse nada, sino a trabajar muy duro para sacar a su familia adelante. Te cuento todo esto, Eduardo, porque te quiero hacer una pregunta muy sencilla y al grano. ¿Eres parte del problema o parte de la solución? Y yo no entiendo. Los proyectos en los cuales tú te has involucrado, ¿elevan la dignidad de los latinos, de los mexicanos a través del arte, o hacen lo opuesto? A ver, dame un segundo. Soy parte del problema. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque tienes que entender, Eduardo, que los medios de comunicación, el arte, el cine, la televisión, no solamente entretienen, sino tienen un poder muy grande de influenciar la manera de pensar de las personas, y sobre todo los jóvenes que viven de acuerdo a los estándares que salen de los medios de comunicación. Y el joven tiene la inclinación de imitar lo que ve en el cine y en la televisión. Entonces, si alguien va a imitar cualquier cosa de la que tú has hecho, va a ser algo digno de imitar. Pues algunas cosas sí, otras no. ¿Qué vas a hacer ahora? Y bueno, obviamente ya sabiendo, ya con los ojos abiertos, ya no había ignorancia, pues a partir de hoy, Yasmín, yo voy a hacer una promesa a Dios, una promesa a mis padres, de que jamás volveré a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad latina. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo 4 años. ¿Por qué? Porque todas las ofertas de trabajo que me llegaban a mi mesa, cuando yo las revisaba, me daba cuenta que hablaban de lo que yo había prometido no volver a hacer. Así es que me la pasaba rechazando proyectos. Mis agentes y managers pensaron que me había vuelto loco, porque me decían, pero Eduardo, si por esto hay gente que mata, y además tú hacías estas cosas antes, ¿qué te pasa? Esto va a cambiar tu vida, esto va a cambiar tu carrera, esto te va a llevar a la luna. Antes no sabía, ahora sí sé, y ahora quiero asumir mi responsabilidad, por lo tanto no puedo hacer esto. Pero es que entonces no me entendían, y yo tampoco les podía explicar con esta claridad, porque en aquel entonces no sabía qué estaba pasando. Era como una especie de metanoia, una conversión interna, que más que conversión era más bien una formación que estaba llegando a mi mente, porque siempre creí en Dios. No fue que antes no creía y ahora sí creo. No fue que antes rechazaba la iglesia y ahora la abrazo. Siempre, de alguna manera, desde que tengo uso de razón, Padre, he creído en Dios. Lo que pasa es que Dios era parte de mi vida, sí. Es como si esta botella, siempre uso el mismo ejemplo. Esta botella es parte de la mesa, claro, está en la esquinita. No es el centro de la mesa. Para que fuera el centro de la mesa tendría que mover la botella y ponerla aquí en el centro. Dios era parte de mi vida, sí, en una esquinita. Entonces, no era el centro de mi vida, no porque no quisiera, sino porque no lo conocía. Y repito, no puedes amar lo que no conoces. Entonces, justamente en ese momento fue donde entendí que tal vez esa promesa que le había hecho a Dios iba a ser el resultado, iba a ser el fin de mi carrera. Y tuve paz, Padre, una gracia de Dios, porque por lo que yo venía luchando toda mi vida, de pronto, en un segundo, dejó de ser la prioridad.
Yo dejé familia, dejé todo por mi carrera, y mi carrera, y mi carrera, y mi carrera. Mi carrera era como Dios, una especie de idolatría, mi carrera. Y de pronto algo pasó después de estas conversaciones con Yasmín, donde mi carrera la puse en la esquinita, Dios al centro. Incluso en la esquinita dije, y si se va de la mesa, no importa. No nací para ser actor. Entendí muy bien en ese momento, platicando con Yasmín, no nací para ser productor, no nací para ser actor, no nací para ser abogado como mi padre pensaba. Esas son carreras nada más. Son medios poderosos que si los utilizas para el bien, vas a hacer mucho bien, pero no es el fin de mi vida. Yo no nací para hacer eso. Yo nací igual que todos ustedes. Yo nací para amar, servir, conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Para eso nacimos, para eso fuimos creados. Ese es nuestro propósito. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una misión diferente, eso sí. ¿Cómo sabemos cuál es esa misión? Pues hay que estar muy cerca de Dios para poder escucharlo, para poder entender cuál es la misión. El propósito es el mismo, conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la misión? Bueno, en ese entonces yo no sabía cuál era mi misión, porque dije, a lo mejor me equivoqué. Todo este tiempo trabajando como actor, pues era para glorificar a Eduardo Verástegui, no para glorificar a Dios. Era para servir a Eduardo Verástegui, no para servir a los demás. Entonces todo lo tenía al revés. Gracias a Dios me abrió los ojos y entendí muchas cosas. Una de ellas fue, muchas veces nuestros propios sueños personales pueden convertirse en nuestros peores enemigos, si esos sueños personales no van en línea con la voluntad de Dios en tu vida. Empecé a soñar diferente. Ya no es qué es lo que yo quiero, sino más bien, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el sueño que tú tienes para mí? ¿Dónde te puedo servir? Yo me equivoco a cada rato, pero tú no te equivocas. Yo soy un instrumento roto. Soy un instrumento desafinado, pero en tus manos tú puedes hacer melodías perfectas. Entonces voy a cambiar ya todo mi estilo de vida, mi filosofía. Ahora tú eres el que mandas y yo soy un instrumento. Yo soy tu hijo y yo quiero alcanzar esa santidad a la cual tú nos llamas. Tú nos creaste para ser santos. Somos llamados a ser santos. Bueno, ¿cómo le puedo hacer? Porque yo como instrumento roto, herido, golpeado, lleno de defectos y lleno de debilidades, ¿cómo se le va a hacer? Y ahí es donde uno empieza a aprender. Cuando se acerca a la iglesia, te das cuenta que no es por mérito propio, sino como católicos, por medio de la gracia de Dios, llevando una vida sacramental, sacramentos al centro, una vida de oración, una vida de meditación, una vida de contemplación, una vida de servicio, una vida de estudio, porque para conocer a Dios, conocimiento, pues tenemos que estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? La Biblia. Los católicos muchas veces tenemos la fama de que no leemos la Biblia. Yo era uno de ellos. Yo por 28 años la vine a leer justo a mis 28 años. Entonces, tenemos que leerla cuando, de vez en cuando, no todos los días. Así como rezamos el rosario todos los días, tenemos que leer la Biblia todos los días. Es la palabra viva de Dios. No puedes amar lo que no conoces. Antiguo Testamento, la historia de la salvación, de nuestra salvación. Nuevo Testamento, la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo. Misa, los domingos, pues si pueden ir todos los días, ¿por qué no? ¿Es obligación ir todos los días? No. ¿Es obligación rezar el rosario todos los días? Pues tampoco, pero si sabemos de qué se trata, ¿cómo no hacerlo todos los días? No hay nada más grande que le puedas regalar a tu alma que la Sagrada Eucaristía. Dios mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más grande, ni el mejor restaurante, ni el mejor negocio, ni lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor se compara con recibir a Jesucristo en tu corazón. Por eso, Padre, yo de entrada le quiero dar las gracias a usted por darnos el cuerpo de Cristo todos los días. Su vocación y su sí, obviamente, es de gran beneficio para la iglesia, para los laicos. Usted dice que como actor podemos hacer grandes cosas. Pues yo le quiero decir una cosa, Padre. Si yo junto todas las cosas que he hecho en mi vida, buenas por la gracia de Dios, no se comparan con una sola misa celebrada por usted. Así es que de entrada y al nombre de todos los laicos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, gracias para tu vida. A tu vida también es un ejemplo. Es verdad, la misa es todos los días, yo la celebro y me encuentro en el cielo, en el cielo y donde quiero que estéis todos. Y entonces no nos perdamos de celebrar la misa cada día.
Además, ahora en esta situación, como lo explicó muy bien Eduardo, le explicaste que, ¿cómo que hago yo de mi casa? Pues abre la tele y mira la misa y ponte de rodilla, recibe a Jesús. Conozco jóvenes, hace 2 días me comentaban que sintieron como Jesús se presentó en su casa y le dio la comunión. Es cosas extraordinarias de esta que pasa en estos días porque necesitamos de la fuerza de Dios, del alimento de Dios, alimentarse de Dios y cambiar este rumbo, ¿no? Y conocer, como en tu caso, Eduardo, a Yasmín de nuestra vida y le escuchemos, ¿no? Ujú. Y tenemos un proyecto que es de Dios y no nuestro. Y este proyecto de Dios es 50,000 veces más que nuestros proyectos. Vuestros planes no son mis planes. Vuestros proyectos no son mis proyectos, pero son muchísimos más mejor. Y en este momento yo quisiera, si quieres, yo quiero dejar voz a jóvenes que te Ujú. pregunten que seguramente dice, ¿cómo has dejado tú Hollywood y cómo te has enamorado de Jesús? Yo creo que no eres único, pero sí que eres uno de los pocos. Y entonces yo quiero que cada uno de Fernanda, por ejemplo, Abril, que está aquí en la pantalla y nos apoya, son mexicanas las dos. Quiero que te pregunten, que yo sé, no sé cómo que va a preguntar, y una familia también, Verónica, también mexicana, que vive en Estados Unidos, y ellos viven, algunos de ellos viven en Estados Unidos, otros no, pero que pregunte, y algún de grupo aquí que tienen alguna pregunta, por favor que lo haga. Empezamos con Fernanda, Damián, que nos habla de Texas Laredo, y que ya te pregunte, y después otros también. Perfecto. Gracias, padre. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo crees que Dios, como tu relación con Dios ha fortalecido más que, o sea, te ha importado más que lo que los demás te dijeran o lo que llegaran a pensar los demás o las propuestas para ti, o sea, que te iban como a beneficiar más a ti, como, o qué fue lo que crees que fortaleció eso de servir a Dios? Ya, estoy tratando de buscar aquí cómo puedo ver la cara de la persona que me está haciendo la pregunta, pero no lo logré. Es Fernanda una... se llama. Ah, no está aquí en el cuadro este. Ok. Sí, No sé. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Perdón, es que mientras buscaba... Fernanda. Fernanda. Uh-huh. Fernanda. Bueno, gracias, Fernanda, por tu pregunta. Eh, Básicamente, bueno, tu pregunta es, ¿cómo le hago para en medio de, vamos, estar en medio del mundo en mi carrera para vivir mi fe, ¿no? Sin importarme el qué dirán o... Eso fue, ¿verdad? Es que mientras buscaba tu nombre, entonces no escuché bien la pregunta, pero esa fue, ¿verdad? Sí, como qué fue lo que hizo que no te importara lo de los demás ni tu propio beneficio y que te importara más Dios, o sea, qué hizo fortalecer ese deseo de servir a Dios. Mira, es una muy buena pregunta porque yo toda mi vida, hasta los 28 años, eso era justo lo que me importaba, el qué dirán los demás. Entonces, por eso vives en una... No eres libre, porque imagínate tratar de ser moneda de oro para agradarle a todo el mundo. Imposible, te vuelves loco, es una locura, una locura. Desafortunadamente yo pensaba que eso sí era posible, por eso me topaba con pared a cada rato. Y por eso vivía frustrado y por eso me ponía triste y por eso, ¿por qué? Porque querías agradar a todo el mundo y eso es imposible. Y más en una carrera donde además te abres al público, abres el libro de tu vida. Entonces, pues unos te van a aplaudir, otros te van a criticar, otros te van a difamar, otros te van a, vamos, ni les vas a importar. Entonces de pronto te enfrentas con todo eso y es muy duro si tú no estás preparado, si no estás arraigado en lo que tendrías que estar arraigado, ¿no? Si Dios no es el centro de tu vida, entonces ¿quién es el centro? Pues tú. Imagínate con tus debilidades, lidiar con todo esto, no hombre, te vuelves loco. Es fuertísimo. Entonces,
cuando empiezo, gracias a Yasmín, y después yo me acerco a la iglesia, conozco un sacerdote, el padre Juan Rivas, después conozco otro sacerdote, el padre Justino, y después otro sacerdote, y de pronto mi teléfono se empieza a llenar de sacerdotes, cuando antes era al revés, antes era pues la novia que tenía allá, la novia que tenía por acá, otra novia por ahí, porque recuerda, no mencioné esto, pero yo crecí en una sociedad machista donde yo pensaba que el verdadero hombre era el mujeriego, el Don Juan, el Casanova, el Latin Lover, entre más mujeres, más hombre, más masculino, más exitoso, porque era lo que yo veía también en los medios de comunicación. Los artistas que yo admiraba cuando tenía yo 15 años, así vivían. Pues yo quería ser como ellos, obviamente. Y yo pensaba que si no hacía esas cosas que ellos hacían, pues era un loser, ¿no? Un donadie. Y yo quería ser alguien en la vida, no un donadie. Entonces yo pensaba que la única manera para ser alguien en la vida era vivir de acuerdo a esos estándares que el mundo te ofrece. Entonces, imagínate, pues todo mi teléfono estaba lleno de lo que mi corazón estaba lleno. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar, gracias a Dios, empieza a haber esta metanoia, este cambio interno, pues yo empiezo a borrar unos teléfonos y empiezo a agregar otros teléfonos a mi celular. Y de pronto un día me di cuenta que tenía yo como 50 sacerdotes aquí en mi teléfono. Y dije, ¿no será que Dios me estará llamando para algo más profundo? Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo tenía un grupo de amigos sacerdotes y seminaristas y teólogos que fui conociendo, porque obviamente tú vas dejando un mundo, empiezas a entrar a otro mundo y nuevas amistades, ¿no? Entran, Dios permite que entren a tu vida. Y obviamente, como yo quería recuperar el tiempo perdido, pues yo estaba estudiando, vamos, me devoraba cualquier libro de historias de los santos, me metí al internet a buscar páginas católicas, porque quería aprender todo lo que no había aprendido en 28 años. Apologética, cómo defender la fe con argumentos racionales, cómo hablarle a un amigo que cree en esto, cómo hablarle a otro amigo que cree en lo otro, qué libros hay que leer, qué encíclicas, qué cartas apostólicas. No, hombre, un mundo nuevo para mí, pero yo estaba fascinado, devorándome todo. Leo el libro que me regala el padre Juan de Roma Dulce Hogar, que me abre los ojos sobre qué es la misa, y de una vez al año, a una vez de vez en cuando, a una vez los domingos, a todos los días, gracias a ese libro. Cuando conocí a Scott Hahn, el autor del libro, le dije, me has regalado lo más grande que alguien me haya regalado, el entender la importancia de la misa diaria, ¿no? Cuando empiezas tú a meterte de lleno a tomar tu fe con seriedad, el qué dirán pasa ya a segundo término. Y el qué dirá pasa a primer término. Ya no es el qué dirán, sino el qué dirá, el que me va a juzgar, el que me dio la vida, el que me regala el tiempo, el rey del tiempo, el rey de la vida, la fuente del amor, quien algún día me va a tocar a la puerta y tendré que rendir cuentas. En ese momento todo desaparece. Y ya no es qué van a decir o si te van a tachar de esto o del otro. Es una gracia también. Yo también he aprendido tengo nuevas respuestas para preguntas, como por ejemplo, antes me preguntaban, ¿eres católico? Y yo decía, sí, como si no le daba importancia a esa pregunta. Es una pregunta muy importante, es una pregunta preciosa. Si te pones a pensar, oye, ¿eres católico? Y mi nueva respuesta es, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Muy diferente a sí. Sí que, no. O sea, por la gracia de Dios, porque es un regalo increíble, pero al mismo tiempo a quien más se le da, más se le va a exigir. Entonces ya cuando te das cuenta de qué significa ser católico por la gracia de Dios, en estos tiempos que nos tocó vivir, pues entonces quieres aprender más para poder cumplir con la voluntad de Dios. Entonces yo rezo. ¿Por qué rezo? Rezo justamente para que no me importe el que dirán. Porque una cosa es decir lo que estoy diciendo y otra cosa es ya en la práctica. Somos seres humanos. El hecho de que conozcamos todas estas cosas, el barro sigue siendo barro.
el lodo, ¿no? Dios nos hizo del barro. Entonces hay una lucha interna. Me encanta contar esta historia del lobo blanco y el lobo negro, que todo el mundo la ha escuchado, pero es muy bonita y muy sencilla. Cuando el niño le pregunta a su abuelito, cuéntame de qué se trata la vida, y el abuelito le dice, bueno, pues es una lucha interna. Tú tienes un lobo negro y un lobo blanco y están luchando todo el día. ¿Y quién gana, abuelito? Al que más alimentes, al que más alimentes. Es una guerra de vicios y virtudes. ¿Quién gana? Pues a quien más alimentes. ¿Qué es una virtud? Un buen hábito repetido muchas veces. ¿Qué es un vicio? Un mal hábito repetido muchas veces. ¿Quién gana? Pues que repites más, ¿no? Entonces, una vida virtuosa es una vida fuerte, internamente hablando. Virtud viene de fortaleza, pero internamente hablando, el alma tiene músculos también. Uno va al gimnasio para, pues, estar fuerte, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gimnasio del alma? Para fortalecer los músculos. ¿Cuáles son esos músculos? Bueno, pues la caridad, la castidad, la humildad, honestidad, todas las virtudes. La iglesia es el gimnasio del alma. La comunión diaria, pues alimentas el alma. El rosario, todo lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? Entonces llega un momento que te empiezas a olvidar de todo lo demás. Y lo único que importa es, Señor mío, ayúdame a alcanzar esa santidad a la cual tú me llamas. Rezo para matar mi ego, mi vanidad y mi soberbia, para cumplir tu voluntad. Esa es la felicidad. Cuando uno hace la voluntad de Dios, eres feliz y tienes paz interior. En el momento que te alejas de hacer la voluntad de Dios y haces tu voluntad, es ahí donde empiezas a sufrir. Y aunque en un principio pareciera que todo está bien, es como cuando vas al gimnasio, pareciera que todo está mal, te duele todo, ¿no? Los primeros días ya no quieres ir y no, mejor me quedo viendo la televisión y pido una pizza y rico, pues sí, rico, pero a la larga duele. Aquí al principio duele, pero a la larga es de gran bendición, ¿no? Entonces, básicamente, número uno, tienes que estar también dispuesto a morir a ti mismo. Morir al pecado me refiero. Morir a la soberbia, a la vanidad, a todo lo que te mata y te aleja de Dios. Y eso duele. ¿Por qué? Porque pues somos seres humanos débiles, con inclinaciones y con debilidades, y es más fácil irte de bajada que ir de subida, ¿no? Sin embargo, lo que Dios nos pide que logremos humanamente, repito, es imposible. Por más que ayudes a todo el mundo, por más que seas muy buena persona, ser santo solamente se puede con la gracia de Dios. No es un tema personal, que yo soy muy buena persona y yo ayudo a la gente. Pues qué bueno que ayudas a la gente y Dios te bendiga y qué padre que estés ayudando a muchas personas. Pero la santidad es Dios ayudando a nuestros vasos rotos a levantarnos y a elevarnos. No es un tema de mérito para aplaudirse a uno mismo, ¿no? No, es la gracia de Dios a través de los sacramentos, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, pero sí tienes que estar dispuesto a morir a tus sueños, que es lo que decía hace un momento. ¿Cuánta gente no ha perdido la fe simplemente porque están rezando porque se quieren casar o porque quieren lograr un proyecto o porque quieren tener un hijo, ya un matrimonio, y de pronto no sucede como uno quiere, aunque el sueño sea algo bueno, ¿eh? Y no sucede, viene una frustración y una tristeza y un resentimiento. Pero si yo le di a Dios mi vida y si yo hice todo esto por ti, Dios, y yo andaba evangelizando al medio mundo, mira cómo me tratas, entonces no eres un Dios bueno. Y hay gente, me ha tocado ver personas que eran muy cercanas a Dios, muy cercanas, y que de pronto perdieron la fe por un tema de que no sucedió por lo que ellos pedían en los tiempos que ellos pensaban. Y uno no reza para que Dios le cumpla a uno lo que uno quiere. Uno reza para hacer la voluntad de Dios. Uno reza no para que a Dios se le quite la sordera. Los sordos somos nosotros. Uno reza para que uno pueda escuchar a Dios. Entonces es al revés. Hay que cambiar el chip, ¿no? ¿Qué es lo que sí Dios quiere de nosotros? Que seamos santos, porque para eso fuimos creados, ¿no? Y eso es lo que más ama. Entonces yo creo que la oración más perfecta es: Señor, ayúdame a ser un santo, ¿no? Dios, ayúdame a ser un santo. Todos los días y a cada segundo hay que pedírselo, hay que pedírselo, hay que pedírselo, porque la vida es pesada y la vida es difícil y vamos
vamos contracorriente, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es que no estamos solos. Dios más uno es un ejército y aquí hay más de uno. Así es, Eduardo, y además, me recordaba cuando hablabas de la respuesta que les da, que me reconoce delante de Dios, yo lo reconozco delante también de Dios en el cielo. Quien no me reconoce delante de los hombres, tampoco yo lo voy a reconocer delante de Dios. Es que es obvio. Además, la santidad que decías, exactamente lo que nosotros tenemos que... Jesús en nosotros, Cristo vivo en mí. No soy yo la santidad, es Jesús en mí. Recordemos también lo que dijo Eduardo, que esto es real. Cuanto más Dios como, más Dios soy, decía Santa Teresa. Más Quiere te decir, pareces a tu padre. tomo, más Santa Teresa. Es cuanto más tomo, más Dios soy. Así que dejémonos que la santidad de Dios, la voluntad de Dios, esta es la santidad, que se cumple en nosotros todo lo que quiere, y nosotros dóciles. Vamos a ver quién te va a preguntar, otra joven de México, que es de allí, de tu ciudad, de al lado está contigo, en la misma ciudad, es nuestra voz oficial de la misión, es María Abril, la ves en la pantalla y ella mueve la mano ahora y te va para que lo veas. Abril mueve la mano para que te vea y ella te va a preguntar algo, a ver si así. Gracias, Padre, gracias, Fernanda, y gracias, María. Gracias. Pues qué gusto conocerte y qué bendición que nos puedas compartir tu testimonio. Pero ahorita me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado, el regalo que Dios te ha dado, que ha marcado tu vida, que consideras como el momento más hermoso con Dios en tu vida? Gracias, María. Uy, es una pregunta difícil porque hay muchos momentos, obviamente, ¿no? Muchos momentos con la familia, muchos momentos en mi carrera, pero si tuviera que escoger un momento, así el más importante, sin duda alguna, fue ese momento donde Yasmín, en una de tantas pláticas que tuvimos, ella empezó primero con el tema de la filosofía, o sea, empezó con el tema de las virtudes y los valores, y poco a poco le iba subiendo el volumen a la conversación. Ya después, cuando hubo una amistad, cuando yo veía en ella la hermana mayor que nunca tuve, porque yo tenía 28 años en ese entonces, ella tenía 33 años, entonces literalmente yo a ella la veía como una hermana, la hermana mayor que nunca tuve, porque soy el mayor en mi familia, ¿no? Entonces, llegó un momento donde yo ya no era la maestra de inglés, que de pronto yo al principio estaba como que encerrado en una burbuja de soberbia donde yo no la dejaba entrar y esta quien se cree que es, ¿no? Sino ya cuando había una amistad y que yo la veía hacia arriba, la admiraba, la respetaba por su congruencia. Entonces, un día me dijo, Eduardo, si tanto amas a Dios, como dices, si crees en los mandamientos, si crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en fin, me habló de una manera muy, muy fuerte, pero directa. Me dice, si crees en todas estas cosas, ¿por qué ofendes tanto a Dios? Pero lo último que dijo fue, si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿por qué ofendes tanto a Dios? Obviamente ella se refería de la vida desordenada que yo llevaba antes, ¿no? De escoger proyectos por escogerlos por dinero nada más. Veía como yo veía a la mujer, ¿no? Por un lado a mis hermanas que nadie las toque, por otro lado, pues como objetos, ¿no? Símbolos sexuales. Entonces, pero por otro lado, pues yo muy católico porque iba a misa una vez al año. Entonces, una vida llena de contradicciones, pero hasta que no te enfrenta alguien y te dice, a ver, maestro, esto no puede seguir así, porque si es por ignorancia, pues bueno, ya rendirás cuentas a Dios. Pero por lo menos yo me voy a encargar de que no haya ignorancia en tu vida. Yo te voy a decir las cosas como son. Y ya después tú vas a o rechazarlas y entonces sí habrá culpa porque ahora sí sabes. Ya no puedes decir, es que yo no sabía, ¿no? Pues
¿Cómo? Ahorita lo vas a saber, ¿no? Entonces, cuando ella me dice lo que me dijo, en ese momento, ella salió de la sala donde me daba estas clases y estas sesiones, se cerró la puerta y me entró un sentimiento, como yo nunca había sentido. No fue solamente un sentimiento y no fue solamente el que en ese momento empecé a llorar, sino que pasó algo que yo no puedo, por más que trato de describirlo, a veces pues no sé, Padre, no nos da las palabras, porque fue un tema en mi mente, un tema en mi corazón, no escuché voces ni a ver, vamos, no estoy en contra de nadie, de alguien que escucha voces, pero en ese momento no fue nada, no se me apareció nadie ni escuché ninguna voz, simplemente fue un tema de que yo sabía que algo estaba pasando en mi vida en ese momento, en mi intelecto se aclararon muchas cosas, hubo una luz, vi cosas que antes no veía en relación a mi vida pasada, que no le veía mal a ciertas cosas que hacía y que de pronto dije, es que no puede ser que yo me comportaba de esta manera. Entonces sí hubo un antes y un después en ese momento. A partir de ahí en adelante fue un tema de formación, fue un tema ya de conocimiento, fue un tema de aprender cosas, fue un tema de que nuevas cosas iban, nuevas cosas que Dios te va revelando por medio de la formación, pero sí hubo un antes y un después y yo estoy seguro que fue, vamos, como la palabra fue el templo del Espíritu Santo, sin duda alguna fue el soplo del Espíritu Santo. Porque ¿a cuántos amigos no les he dicho, oye, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y pareciera que no pasa nada? Y yo, como de la manera en cómo lo dijo, me entró un temor también, un temor a Dios, pero no un temor, me refiero de que le tengo miedo a Dios en el sentido negativo, como de pronto lo ponen por ahí, sino un temor de qué he hecho con mi vida. Y cuando de pronto fue como es como si vinieras, no sé, corriendo en la oscuridad y sin querer, directamente o indirectamente, venías pisando mucha gente, todo para llegar a tu meta, ¿no? Pero volteabas y veías pura oscuridad, no veías que nadie estaba lastimado. Y de pronto alguien te dice, voltea, y ponen una luz y ves una cantidad de personas lastimadas que siguen lastimadas y otros están llorando y que fue por tu culpa. Te entra un sentimiento de un remordimiento, un arrepentimiento, pero lo que más partió mi corazón en ese momento, sin duda alguna, que fue lo que me hizo llorar y me marcó, fue el darme cuenta por primera vez, lo mucho que había ofendido a Dios. Eso fue un Si me permites, nuevo Eduardo, camino. es que esa es la claridad de conciencia. Cuando Dios nos aclara la conciencia, nos muestra quién somos en relación con Él. Somos amorosos, hijos suyos, y nos da la dimensión grande que somos lindos cuando somos limpios. Y nos dice, ¿quieres estar conmigo en mis brazos? Hay que limpiar. Y vuéltete, te enciendo esta luz que dijiste tú, el foco, es la conciencia de Dios y nosotros. Es la conciencia de ver lo que no vimos antes. Y ese es un don, la gracia que decías, Gracias. el Espíritu Santo en ti te hizo mirar como en cada uno, diciendo, este es pecado, esto es dolor, y esto no lo tiene que hacer, porque pierdes la belleza, porque todos tenemos una belleza, una pureza y una alegría interior, y esto se pierde. Y otra cosa, padre, que sucedió ahí también, que fue una gracia, María, fue que sin tener toda esta formación, de pronto ahí, no solamente cuando, vamos, ya me sequé las lágrimas y dije, ¿y ahora qué sigue? Sentí un temor de quién me va a decir que sigue.
Y ahí fue un amor a la iglesia, y sin conocer a la iglesia del todo, me refiero, me acuerdo que dije, esto como si fuera ayer, ¿no? Mañana me tengo que acercar a la iglesia para que me diga cómo tengo que vivir en temas de moral, ¿no? En mi carrera o en mi vida, en lo que vaya a hacer, no vuelvo a hacer nada sin antes este, tener un director espiritual, porque yo decía, Yasmín es la que me está ayudando, pero si Yasmín mañana desaparece o se va, ¿quién es mi mentor? ¿Quién va a ser mi director espiritual, no? Entonces, a pesar de lo que podrían decirte de la iglesia en los medios de comunicación, a pesar de que alguien de pronto te decía, sí, pero es que mira, en la iglesia hay sacerdotes esto y el otro, yo sin tener la formación, Dios me dio la gracia de dividir el cuerpo divino de la iglesia y el cuerpo humano, ¿no? Por un lado, sí, la iglesia está formada por seres humanos, pero quien la fundó fue Dios, es Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo están depositadas en el magisterio de la Iglesia Católica. Está la Biblia, las tradiciones. De alguna manera y sin saber, ahorita a lo mejor lo puedo articular un poquito mejor. En ese entonces tal vez no podría articularlo, pero tenía muy claro que la Iglesia estaba formada también por una parte humana y por una parte divina. Y yo cuando decía, me acerco a la iglesia, porque alguien me decía, bueno, y si el sacerdote, uno te dice que sí puede hacer esto y otro te dice que no lo puedes hacer, ¿qué vas a hacer? Es que yo no estaba hablando de opiniones. O sea, me quedaba muy claro que no iba a ser un tema de opiniones, sino un tema de tener los principios y las enseñanzas bien claras para yo poder discernir qué puedo hacer y qué no puedo hacer en mi trabajo, en mi vida personal y en todo. Y otra cosa que pasó, dos cosas para ya responder a la pregunta de María y concluir. Pasaron dos cosas. Una fue que de pronto, no sé si les ha pasado a ustedes, que recibes una iluminación de conciencia, pero que de pronto pasa el tiempo y se puede ir. Y de pronto ya otra vez no estás viendo bien. Eso me empezó a pasar y dije, no es posible que antes veía mejor que ahorita. Y eso no sé si sea para que siempre dependamos de Dios, porque también está la soberbia espiritual, ¿no? El pensar que, bueno, ahora ya veo cosas y de pronto empiezo a ver a personas hacia abajo, ¿no? Espiritualmente hablando, porque el enemigo hace lagartijas mientras uno duerme. Entonces, la santidad es un proceso que no termina hasta que uno muere. Y esto es un tema de vamos, te caes, te levantas. Y es un tema de que no termina, ¿no? No termina. Pero lo último, y con esto concluyo esta pregunta, una de las cosas que más trabajo me costaban después de haber tenido este momento, que te platiqué, que fue el antes y el después, fue porque el sentimiento se puede convertir en un tema romántico. Por eso es muy importante no basar nuestra fe en un tema de sentimiento solamente. Claro que Dios se vale de todo, pero hay que también tener, o sea, corazón, razón, ¿no? Todo bien ordenadito, porque si no, al rato ya no siento, entonces aquí no está Dios y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, más adelante, porque yo voy a misa y hay veces que, bueno, comulgo y lloro y de alegría, de gratitud, y hay veces que voy comulgo y no siento nada. Bueno, pues mi sentimiento no le puede poner valor a la Eucaristía o quitárselo, ¿no? Dios sigue siendo quien es. Pero lo que más trabajo me costaba en esos días, más adelante, cuando yo pensé que mi carrera ya la enterraba para poner a Dios en el centro de mi vida, de pronto mi carrera regresó y más fuerte que nunca. Yo no abandoné Hollywood y me fui. Yo se lo puse más bien, puse todo en las manos de Dios. Señor, lo que tú quieras. Después un amigo sacerdote me dice, Eduardo, a ver, ¿qué quieres hacer? No, pues yo me quiero ir a la jungla, a Brasil, allá al Amazonas, a servir, a limpiar todo el polvo que hay en mi alma por todos los pecados de mi vida pasada. 2 años de mi vida se los quiero entregar a Cristo, sirviendo en el anonimato, allá en la jungla, pero ¿por qué? ¿Y de dónde sacaste eso? Es que me metí a una página de internet y vi que había misiones allá en la jungla, en Brasil, y yo ya estoy listo, ya traigo maleta, vengo que me dé la bendición. Además, yo ya me quedé sin trabajo en Hollywood, ya mis agentes y mis managers pensaron que me había vuelto loco, ya escribí cartas a todos
dándole las gracias a todos. Así es que vengo por su bendición, Padre. Y vean nada más lo que me contestó el Padre. ¿A dónde vas? A la jungla, Eduardo. Si Hollywood es una jungla más grande. No, pero Padre, yo hablo en serio. Yo también. Pero es que, Padre, es que allá, mire, es que hay muchos pobres allá y que hay más pobres aquí. Y no me refiero a pobreza material, sino a pobreza espiritual. Pero es que, Padre, yo la verdad es que no puedo porque me siento solo. No está solo, Dios más uno es un ejército. Padre, por favor, ya no me siga respondiendo, ya me cayó mal. Yo ya tenía todo listo, pensé que le iba a dar mucha alegría a usted y me iba a dar la bendición. Me va a dar más alegría el que te quedes aquí. Pero es que yo aquí me siento como no sé, nadando en el mar con tiburones con un cuchillo y sí puedo cazar a uno, a dos, pero llegan 50 y me van a devorar vivo. Bueno, pues entonces construye un submarino. Tenía todas las respuestas. Pero es que, Padre, es que ya deja de llorar y ponte a trabajar. Arma tu propia productora de cine para que tú tengas el poder de controlar el mensaje. Pero es que yo nunca he producido nada en mi vida, Padre. Bueno, pues mejor, para que cuando lo hagas te des cuenta quién fue. Me fui, y la verdad es que me fui muy, muy enojado ese día porque el Padre me cambió la jugada. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Pues yo tenía mis planes ya listos para la jungla, ya en Brasil y la bendición del Padre y me cambió la jugada. Y muy raro porque yo soñé toda mi vida con llegar a Hollywood y justo ese día yo ya no quería estar ahí. Y entonces, pues yo empiezo a ir a misa todos los días. Dije, pues, ¿qué voy a hacer? Estoy solo aquí en Hollywood y el Padre me dice que voy a producir películas. Yo no entiendo, pues el Padre qué le picó, qué mosquito le habrá picado. Y de pronto, en una de las misas, yo iba a misa a las 6:30 de la mañana todos los días. Yo ya me había quedado sin amigos en ese entonces porque también mis amigos eran mis amigos pues de de la vida desordenada, ¿no? Entonces, poco a poquito yo empecé a conócete a ti mismo. Si no eres fuerte, pues entonces no te la des de muy fuerte porque vas a caer. Entonces yo me quedé solo y mis nuevas amigas eran pues señoras de 85 años, 90 años, que eran 7 señoras que iban a misa todos los días a las 6:30 de la mañana y con ellas platicaba un ratito, ¿no? Entonces, justo ahí fue donde conocí a un abogado que también estaba pasando por lo mismo. Él ya le había pasado unos, no sé, tal vez 3 años atrás. Tenía mucho más experiencia y él sí se metió a estudiar teología y filosofía y además daba estudios bíblicos y además era abogado de entretenimiento. Lo conozco y de pronto todo se empieza, lo que el padre me había dicho empieza a agarrar forma. Y él se llama Leo Severino, él es de Colombia, pero nacido en California. Y al mismo tiempo Alejandro Monteverde, de Tampico, Tamaulipas. Él estudiaba en Texas, su hermano mayor, Juan Manuel, me dice, oye, tienes que hablar con mi hermano porque él también quiere hacer películas. Y de pronto ya teníamos la productora. Éramos los tres locos, en mi casa, en su casa y en Los Ángeles, en una salita, teníamos ya la visión muy clara, producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en la vida de los demás. Le pusimos a esa primera productora Metanoia Films y de pronto Alejandro me escribe el primer proyecto llamado Vela. Pasan unos meses, el padre Juan me invita a conocer al Papa Juan Pablo II, 2004, noviembre. Llego con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sabiendo que él había sido actor antes de ser sacerdote. Le digo, su santidad, tenemos una productora que se llama Metanoia Films, por favor, rece por nosotros. Me dio su bendición, puso la cruz en la frente. A la semana, regresando de Roma a Los Ángeles, conocimos a nuestro inversionista, que nos hizo un cheque, literalmente, vayan a hacer la película. Todo se empezó a armar de una manera increíble. Nos fuimos a Nueva York a hacer la película de Vela. Mi primera película como productor, como protagonista, la terminamos, la mandamos al festival de cine más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo, Top 5, Toronto Film Festival. Fuimos seleccionados y a los 9 días la película Vela gana el festival. Salimos en 25 países y lo más increíble de esta película no fue el festival o los premios, son las cartas y los mails que nos empezaron a llegar meses después y hasta la fecha, de mujeres que habían quedado embarazadas y que tenían cita ya para abortar, pero después de haber visto la película de Vela, por la gracia de Dios, se quedaron con sus bebés. Miles y miles de vidas hoy en día viven, gracias a Dios, por esta película
llamada Vela. Entonces no me fui no dejé mi carrera. Dios me dio una carrera diferente, con una visión diferente, con una misión diferente. Pero primero dicen que Dios lleva a los hombres a las aguas profundas no para ahogarlos, sino para limpiarlos. Entonces hubo una purificación primero, hubo primero ¿estás dispuesto a entregarme tu carrera? Sí. ¿Estás dispuesto a morir? Y por la gracia de Dios yo decía que sí. Entonces después de un tiempo me regresó todo, pero a su manera, como Dios manda, ¿no? Y después de Vela, pues vino la película de Cristiada, después vino Little Boy, El Gran Pequeño, y ahora estamos a punto de lanzar Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que es una película que habla sobre, es una película que más que una película se va a convertir en un movimiento, y yo estoy convencido, y se los digo para que también, aprovechando la oportunidad, pido sus oraciones por esta película. Estoy convencido que con la ayuda de Dios, esta película y la ayuda de muchas organizaciones va a ayudar en la liberación de millones de niños y niñas secuestrados en el mundo entero para explotación sexual. El tráfico de niños, la trata de menores, es un tema muy, muy, muy fuerte. Es el peor de los temas, es una pesadilla que estamos viviendo. Y si no hacemos algo ahora, todos, el dolor de estos niños y niñas, tarde o temprano nos va a salpicar a todos. Y entonces sí, nosotros vamos a vivir una pesadilla de la cual va a ser imposible levantarnos, porque esos niños, años después, ya no van a ser niños. Y la pregunta que un niño o una niña se haría es, ¿dónde estaba el mundo mientras a mí me hacían esto? Lo que les hacen. Entonces yo creo que es muy importante el que todos hagamos algo. Y yo sé que a veces decimos granitos de arena. Yo decía mucho esa frase. Incluso se la escuché al padre hace ratito, ¿no? Pero quiero invitarlos a esta nueva reflexión, a todos. Claro que un granito de arena es algo positivo porque es mejor algo que nada. Pero en temas como la trata, en temas como evangelizar, en temas como terminar con el aborto en el mundo entero para que sea la vida quien gane, no podemos ya dar granitos de arena. El mundo ya no está para granitos de arena. Tenemos que entregarnos con todo, con todo. Amar hasta que duela, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos que literalmente entregar nuestras vidas como el Padre. No le dio un granito de arena a Dios, le entregó su vida con su vocación. Y así nosotros con nuestra vocación tenemos que entregarnos con todo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un negocio o estamos hablando de temas trascendentales. Salvar la vida a alguien es un tema, no es un tema pequeño. Y salvar la vida a alguien no se le salva con un granito de arena. Claro que es Dios quien hace todo, pero nosotros como instrumentos rotos, como vasos rotos en las manos de Dios, Él hace maravillas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Entonces concluyo. La Madre Teresa de Calcuta dijo algo muy importante que quiero compartir, que todos ya lo han escuchado, pero yo cada vez que lo digo, me lo recuerdo y me ayuda a reafirmar, porque la verdad es infinita. Entonces, cuando decimos algo que es verdad, siempre hay un beneficio para el alma. No somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Por eso yo batallaba mucho antes, porque yo quería ser exitoso y católico practicante al mismo tiempo, y yo pensaba que no se llevaban, pensaba que era agua y aceite, hasta que este amigo Leo Severino, después de una misa, me dijo: Eduardo, a ver, tranquilo, no te confundas. La Madre Teresa de Calcuta nos dijo, no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ahora, que si después de serle fiel a Dios viene el éxito del mundo, pues una maravilla, demos gracias a Dios. Utiliza ese éxito para ayudar a que este mundo sea un mejor lugar. Pero si no viene ese éxito, no comprometas tus principios, tus valores, tu fe, con tal de obtener ese éxito, porque ese éxito no viene de Dios. Así es que primero lo primero y después vendrá por añadidura. Si viene, qué bueno, y si no viene, ya eres exitoso. Serle fiel a Dios es la santidad a la cual Él nos llama, y solamente si eres santo puedes llegar al cielo. Ese es el éxito eterno. Lo demás es distracción. Sí, así es. Y además le voy a dar voz ahora a una mexicana. Gracias, bien. Y te preguntes, madre de familia, tiene hijos, está en Chicago, está haciendo misión con los hombres por la calle. Allí está trabajando en el hospital, está andando conmigo en la India para dar pozos, hacer pozos de agua
en la India también a dar de comer, allí a 15 pueblos, y una de las misioneras nuestras que están aquí presente y te va a preguntar también una cosa como una buena mexicana, seguramente buenas preguntas. Buenas tardes, hermano Eduardo. Dios le bendiga. Pues le saludamos los misioneros Rúa de acá de la ciudad de Chicago y colindamos con Indiana, Wisconsin. Le mandamos un saludo en el amor de Jesús. Y mire, a la misión pues es ayuno, oración y caridad. Y usted sabe que practicamos el ayuno. Esta práctica nos ha traído gran bendición a nuestras vidas. Y pues yo tengo dos preguntas. Primero le quería preguntar, si usted ha practicado el ayuno, si ha practicado o practica el ayuno y si Sí. ha practicado el ayuno de 40 días. Fíjese que a nosotros nos ha traído gran bendición, nos ha dado Jesús muchas bendiciones. Mm. Tenía otra pregunta también, prácticamente ya casi como que me la resolvió porque tengo dos hijos, muchachos ya. Y a mí me gustaría, acaba de explicar una de las virtudes, que es esa de la castidad, y yo sé que usted ha hecho un voto de castidad. Yo he estado pues siguiéndola en las redes y me encanta porque pues es un ejemplo para los jóvenes. De hecho, le dije ahorita a mi hijo, vamos a estar con Eduardo. Entonces, a mí me gustaría que ya nos explicó que, bueno, esa base de la oración y de la perseverancia, del deseo de querer cambiar, de estar buscando de Dios. Sí, y me gustaría, porque tenemos muchos jóvenes y muchas mamás que estamos haciendo misión, nos gustaría que nos diera un mensaje para nuestros hijos jóvenes, sobre eso, sobre ese tema, sobre esa perseverancia, sobre no se cansen de buscar ese amor santo de Dios y la santidad a lo que estamos llamados todos. Y también pues ese de motivarnos a la práctica del ayuno. Le quería preguntar si Claro. usted, ¿cómo andamos por ahí, hermano? Muchísimas gracias. Bueno, vamos, fueron varias preguntas. Ok, la primera, ayuno, sí. Ok, contestada. Segunda, el tema de la castidad, ¿no? Hace 2 días me preguntaban, bueno, siempre me lo, siempre me lo preguntan, pero lo curioso fue que mientras me lo preguntaban, nunca había meditado en esta respuesta que di en ese día, sino que se me vino a la mente. El tema no es lo que uno dice sobre la castidad, sino quién lo dice. Si el padre lo dice, bueno, pues es normal, ¿no? Si la Madre Teresa de Calcuta te habla de la castidad, bueno, pues ok, perfecto. Pero si ven a un actor que trabaja en el medio artístico, películas, y lo dice, pareciera que es un gran escándalo, ¿no? Ujú. Y no, soy católico, no tendría por qué sorprender a nadie el que como católico estemos tratando todos los días de vivir las virtudes. Pues es un llamado no para los actores o no podemos segmentar, es un llamado para todos los católicos, sea sacerdote, sea actor, sea padre de familia, madre de familia, todos estamos llamados a la santidad. Entonces, claro, es quien lo dice alguien del medio artístico y sobre todo que antes llevaba una vida diferente, pues obviamente pareciera que hay un temblor, ¿no? Entonces unos te creen, otros no te creen, otros, no sé, pareciera que dijiste algo escandaloso, otros pensarían que insultaste a alguien, entonces se vuelve una cantidad de cosas que volvemos a lo mismo. No podemos darle importancia al que dirán, sino el que dirá. Entonces, recalco con eso. Todos somos llamados, todos, a vivir las virtudes. Entonces, claro que nos tenemos que ayudar como hermanos recordándonoslo. Yo tengo una responsabilidad que hace muchos años no asumía. Ahora quiero reparar el daño del pasado con el tiempo que me queda de presente, que no sé cuánto vaya a ser. Si es un día más, por eso es bien importante vivir en el presente y estar listos y preparados. ¿Y cuándo hay que ser santos? Mañana, ¿no? Hoy, 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 Señor, ayúdame, hoy
a vivir las virtudes hoy. Dame la gracia, lo que me hace falta para alcanzar esa santidad a la cual tú me llamas hoy. Y si mañana hay un mañana, bueno, pues vamos a pedir lo mismo. Y si pasado mañana hay otro, hay que pedir lo mismo, pero vamos un día a la vez, ¿no? Entonces, por otro lado, el tema de cómo hablarle a los hijos. Yo creo que lo principal es el ejemplo. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, siempre las preguntas son bien importantes y todo desde la caridad. Ahí es donde uno a veces falla, ¿no? La verdad es como un diamante. Tú puedes agarrar un diamante y lanzárselo a alguien en la cara y pues lo vas a lastimar. O el mismo diamante empaquetado y de pronto, gracias por tu amistad. La piedra es la misma, pero el método de entrega, la diferencia es abismal. La verdad es lo mismo. La verdad, ¿cómo la vamos a entregar? Si no se entrega con caridad, pues entonces estás lastimando a una persona y ya bloqueaste todo y echaste a perder todo, ¿no? Entonces, el ejemplo. ¿Cómo le hace uno pregunta a sus hijos cuando eran niños? Son bien importantes. No es lo mismo decirle a un papá, una mamá, a su hijo de 5 años, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pareciera que es una pregunta muy normal y yo creo que todos los padres de familia la han hecho. A mí me la hicieron, tíos, abuelitos, ¿no? Cuando tenía yo 5 años. Y la pregunta yo creo que está mal, porque en el momento que tú le preguntes a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Le dejas a él la responsabilidad de que él te conteste como si el tema viniera de él. Yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro. En lugar de preguntarle, hijo, ¿qué tú crees que Dios quiera de ti cuando seas grande? Ahí involucras a Dios inmediatamente. El niño lo invitas a que, Dios mío, Diosito, ¿qué tú quieres de mí cuando yo sea grande? Entonces ya no está solo el niño, ya está con Dios. Entonces, el ejemplo. El ejemplo mueve montañas. Una joven me preguntaba hace poco también, pues, bueno, esta pregunta me la hacen muy seguido, ¿no? Oye, ¿cómo puedo cambiar yo a los jóvenes? Yo soy líder de un movimiento en mi escuela, pero los jóvenes no me hacen caso y yo cómo los puedo cambiar. Y la respuesta pues es la misma, ¿no? Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te puedo, vamos, asegurar y garantizar que si tú te levantas todos los días queriendo ser la mejor versión de tu persona, queriendo alcanzar tu máximo potencial, queriendo ser el santo, la santa que Dios quiere que tú seas en ese momento, queriendo ser el hijo, la hija de Dios que Él quiere que tú seas, y trabajas duro para lograr eso, eso se contagia. También es imposible que, yo te garantizo que por lo menos una persona que está a tu alrededor en tu primer círculo se va a contagiar. Es imposible que no se contagie. Como también se contagia lo otro cuando vives en el vicio. Entonces, repito, la guerra entre vicios y virtudes. Si todos los días tu meta es convertirte en una mujer virtuosa, tus hijos, tus sobrinos, tus primos y tus amigos se van a contagiar. ¿Cuándo? Esa es otra cosa. Ahí tenemos que tener la confianza en Dios, ¿no? Santa Mónica seguramente luchaba todos los días para ser una mujer virtuosa. Sin embargo, no veía el cambio en su hijo inmediato. Hasta que ya le dijo su director espiritual, ya deja de llorar, que el cielo no es sordo a tus oraciones. Confía. Y mira, se le pasó la mano, ¿no? Ella nada más quería que cambiara, ¿no? Que se convirtiera y hasta obispo se le pasó la mano, pero qué bueno que se le pase la mano a los papás, ¿no? Entonces, a Dios no le podemos ganar en generosidad. Entonces, básicamente es eso. No hay nada más poderoso, repito, que las oraciones de una madre o de un padre por sus hijos. Si tú todos los días estás luchando para convertirte en una mujer virtuosa y además estás rezando todos los días por tus hijos, es cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos la vida de los santos, es increíble porque ahí es donde aprendemos, ¿no? Si al Padre Pío también, corríjame, padre, no sé si esté mal aquí, pero tengo entendido que el papá del Padre Pío también en un principio no era una persona, vamos, fiel a la iglesia y queriendo vivir la santidad. Tengo entendido que ya el Padre Pío, siendo el gran santo, el papá vino a convertirse ya en los últimos días de su vida. Entonces, qué soberbia la nuestra, que si estos grandes santos estamos viendo
lo que pasaba con sus hijos o con sus papás, y uno de pronto quiere ya cambiar a toda la familia en un segundo. Claro que es por una buena intención y claro que Dios también ve las intenciones en nuestros corazones, pero también tenemos que tener una confianza en los tiempos de Dios. Y te lo digo por experiencia. Yo cuando vino este cambio en mi vida, pasan muchas cosas. La primera, yo quería echarle culpas a alguien, ¿no? Porque es muy doloroso cuando te das cuenta de que desperdiciaste muchos años. Yo decía, pero es que mi juventud, mi adolescencia ya se fue y en lugar de haberla utilizado para Dios, no, pero es que no fue culpa mía. Alguien tuvo que tener la culpa, ¿no? Eso es muy de humanos. Entonces, pero Dios siempre te va dando lecciones. Pero en ese entonces yo andaba buscando culpas y obviamente, pues yo, ¿a quién voy a culpar? En ese primer momento, pues las dos personas más importantes de mi vida, ¿quiénes eran? Mis papás. Mi mamá rezaba, mi papá no. Entonces fue mi papá. Entonces, claro, papá, pues tú no me enseñaste cómo ser un buen católico y esto y el otro. Y mamá, mi papá, yo la verdad es que yo acababa de ver la película de San Francisco de Asís. Yo ya no tengo papá, yo nada más tengo un papá que está en el cielo y es Dios. Y mi madre, muy, muy sabia, recuerdo ese día me dijo, ok, entonces tú ya no quieres hablar con tu papá. No, él ya no es mi papá. Imagínense. Y me dice, ok, entonces tú amas a Dios, ¿verdad? Sí, mamá, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y tú crees en los 10 mandamientos, ¿verdad? Digo, sí. ¿Y cuál es el mandamiento número 4? Y yo, honrarás a tu padre y a tu madre. Buenas noches, hijo. Y me colgó. Y ahí una lección más. Una lección más. No dice honrarás a tu papá y a tu mamá solamente si son santos. El solamente no viene ahí en el mandamiento. Dice honrarás a tu padre y a tu madre. Punto. Ahora, ¿que eso significa que vas a aplaudir las cosas malas que hacen? No, tampoco dice eso. Entonces hay que entender qué significa en contexto honrarás a tu padre y a tu madre. De entrada, no hay mejor cosa que uno pueda hacer como hijo para honrar a su papá y a su mamá que rezar por ellos. Yo creo que eso es el acto de amor más hermoso que puede hacer uno, tanto los padres por sus hijos como los hijos por sus padres, ¿no? Entonces, rezar por sus padres. Y a partir de ahí, yo empecé a rezar por mi papá, pero también, otra lección más, según yo con mis oraciones, lo iba a convertir en 6 meses, por amor a mi padre. Insisto, las intenciones, Dios ve las intenciones. Y un día hablando con un monseñor, es que mi papá no se convierte y no reza y yo no entiendo y hay mucho choque y no podemos hablar de algo que para mí es muy importante. Antes sí hablábamos de la fama y nos llevábamos increíble. Y hablábamos de una novia que yo tenía por allá y otra por acá y mi papá estaba muy orgulloso. Y ahora que yo quiero hablar con mi papá de Dios, pues no puedo, entonces estoy frustrado. Monseñor, rece para que mi papá se convierta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y el monseñor me contesta, voy a rezar por 2 cosas. Voy a rezar por la conversión de tu papá y también voy a rezar para que a ti no te toque verla. Una gran lección. Lo que me está dando a entender es, no se trata de ti, Eduardo. Si se trata de tu papá, reza por él y confía en Dios que él tocará a su puerta y tu papá le va a abrir la puerta a Dios en los tiempos de Dios. Entonces, básicamente, uno va entendiendo muchas cosas. Pero concluyo, el ejemplo, los sacramentos al centro, el rosario, bueno, el eslogan de usted es el mejor, pues es el que todos los católicos tendríamos que practicar, ayuno, oración y caridad. Es lo que en el rosario pido todos los días, que la oración se convierta en acción, ¿no? El dolor, la oración de los sentidos es muy poderosa. ¿Cuántas veces llega el dolor y uno sale corriendo? El poder de convertir el dolor en oración, muy poderoso, muy poderoso. Y eso, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar a momentos difíciles en el trabajo, la pérdida de un ser querido, algo le pasó a tu hijo, algo le pasó a tu papá, a tu mamá, a un amigo, a una amiga, lo que sea. Pero tarde o temprano del dolor no escapamos. Hay que convertir el dolor en oración.
Y es ahí donde vamos a ser libres. Libres, ¿por qué? Porque la felicidad no está en el momento, en el gozo del placer de la carne, ¿no? El comer algo rico, no sé, el estar bien porque te dieron una buena noticia. Qué bueno, y hay que disfrutarlo, gracias a Dios. Pero cuando uno empieza a vivir una cosa es la conformidad y otra cosa es la uniformidad. ¿Se dice así, padre? Sí, ¿no? Conformidad es conformarte a la voluntad de Dios, ¿no? Ok, te conformas y está bien, yo creo que es un paso increíble, pero la uniformidad, o sea, donde ya deseas vivir en la voluntad de Dios, no te conformas, sino la abrazas, esa es la libertad interior. Ahí es donde le tenemos que tirar a todos. Todos le tenemos que tirar a llegar a ese nivel. Todos los días yo le pido a Dios, ayúdame. Obviamente, pues no voy ni en primer grado todavía, ¿no? Pero por lo menos ya en el deseo, Dios me dio la gracia de desearlo. Y todos los días lo pido, todos los días lo pido, en el rosario que rezamos todos los días en vivo. Entonces, pues nada, yo me comprometo a rezar por cada uno de ustedes. No sé los nombres de todos y las personas que nos están viendo en YouTube y escuchando, pero Dios sí sabe los nombres de todos y sabe las necesidades de todos. En mis intenciones de todos los días, en mi rosario, en la misa, estaré pidiendo por cada uno de ustedes para que se conviertan en los hijos y en las hijas de Dios que Él quiere que sean. Y yo les pido también a ustedes lo mismo, pidan por mí, por mi familia, para que podamos serle fiel a Dios todos los días de nuestras vidas. Y de esa manera es como nos comportamos como tendríamos que comportarnos, como familia que somos. La familia que reza unida permanece unida. Así es, Eduardo. Y además, cuando nos unimos este sufrimiento al sufrimiento de Jesús, quiere decir que por algo el Señor nos mandó este sufrimiento. Es aceptado por Dios, es para crecer. Entonces, si cuando dices, mi sufrimiento en comparación con el tuyo no es nada, lo uno mi sufrimiento a tuyo, Jesús, y quiero dar gloria a Dios hasta en este sufrimiento. Yo quiero que escuches una pregunta. Es una niña especial también que tiene un don especial. Anita es de Paraguay. Ella tiene una comunicación, así le quiso Dios, un regalo de Dios para ayudar a las almas del purgatorio. No sé la pregunta que te va a hacer, pero seguramente puede ver con esto. Entonces, Anita, si aceptas, será la última pregunta. Ya no hay más Claro que preguntas. sí, no las que quieran, padre. Gracias. Anita, ya dedicamos el micrófono. Nora, gracias. Hola, hola Eduardo, un gusto estar contigo y con todos. Yo soy de Paraguay y quería preguntarte también si luego de tu conversión, si recordás cuál fue la prueba más fuerte en tu vida ordinaria de fe y qué fue lo que, o sea, cómo vos pudiste sobrellevar eso y qué fueron las cosas buenas que sacaste de ese momento. Uy, Anita, muchas gracias. Mira, las pruebas, es que son muchas las pruebas y a veces es en lo ordinario, en lo micro está lo macro, dicen, ¿no? En, eh, no sé, no, no, no te podría decir ahorita alguna cosa que sea una prueba, porque es que yo lo veo, entre más te quieres acercar a Dios, te das cuenta que todo es prueba. O sea, ya no es un tema de que ves algo muy grande y todo lo demás está controlado. Te das cuenta que todo es prueba. El ser puntual es una prueba. El temperamento, el que no te enojes. Llega un momento donde dices, a mí me pasa al revés, me pasa más bien al revés. De pronto siento que Dios prende una luz y te deja ver quién eres y te asustas de lo pues de la miseria, de lo débil que es uno. O sea, te das cuenta que a veces, y qué bueno que Dios enciende esa luz de vez en cuando, porque yo creo que esa es la mejor dosis para poder lograr eh, la gracia de de no juzgar lo externo, ¿no? Porque a veces somos muy rápidos para juzgar y de pronto te empiezas a ver a todo mundo hacia abajo, espiritualmente hablando, como lo decía hace un momento.
cuando Dios te deja ver primero de dónde te sacó, como decía San Agustín, mis mejores amigos, mis pecados del pasado, ¿no? Que los tengo aquí para que no se me olvide, ¿no? De dónde me sacó Dios, ¿no? Y de pronto, ahorita que uno cree que, bueno, ya me sacó de ahí, ya estoy en un lugar mejor. Sí, estás en un lugar mejor, pero mientras sigas vivo es porque te falta purgar y faltan muchas cosas que Dios espera de ti, donde puedes seguir creciendo para cumplir con la misión a la cual a cada uno nos encomienda Dios, ¿no? Entonces, de pronto te puedo decir que todo es una prueba y de pronto pareciera que ya has fortalecido en una virtud y de pronto sale otra cosa nueva. Y después sale otra cosa nueva. Es como, no sé, una manguera que la conectas a la fuente de donde viene todo el agua y está llena de hoyitos la manguera. Y tapas un hoyito y sale por otro y luego por otro y llega un momento y dice, no, hombre, es que tengo un trabajo, de todo el día de estar tapando hoyitos. Bueno, es que de eso trata la vida. El tiempo que Dios nos regala es precisamente para crecer en virtud. y pues repito, convertirte en la mejor versión de tu persona, que no es otra cosa que la santidad, es un trabajo de todos los días que no termina hasta que uno muere, ¿no? Por eso tenemos que estar rezando los unos por los otros para aguantar, ¿no? Y cargar las cruces que Dios nos va poniendo a cada uno con amor y como, no sé si lo dijo alguien o algo parecido, pero Dios permite todo lo que nos pasa para el bien de todos aquellos que lo aman. Entonces, cuando entendemos eso también, hay una cierta libertad, ¿no? La pandemia está fuera de nuestras manos. Que si es pandemia, que si no es pandemia, que si uno ve un video y después ves otro y te confundes y que si es cierto, que si no es cierto, que si lo han exagerado, que no, que si es lo que es, que si no llegó a pandemia, pero que lo están utilizando y te empieza a meter en una cantidad de cosas. Bueno, a ver, está fuera de mis manos. Voy a rezar mejor. Voy a rezar y le sacas provecho a ese mal, ya sea un mal provocado, ya sea un mal natural, eso ya está fuera de las manos de uno, pero lo que sí está en tus manos es ponernos a rezar. El mejor tiempo invertido, el mejor tiempo ganado, no tiempo perdido, porque es tiempo con Dios. Entonces, pues tengo muchas pruebas y todas las veo. A veces las más chiquitas se ahoga uno en un vaso de agua. Y es algo tan que para otra persona, y eso es increíble porque a lo mejor para otra persona eso ya está dominado, y para ti te estás ahogando en un vaso de agua con una cosa que es a lo mejor nada, pero que para ti es muy grande, ¿no? Entonces, el que lo tiene dominado, pues tiene que ser tolerante con la otra persona y agradecido de que Dios le ha dado la fortaleza para dominar esa tentación, ¿no? Y la otra persona, pues ahí se revuelca y como puede, pues sale adelante, ¿no? Con la gracia de Dios. Pero básicamente, una pregunta tan sencilla y una respuesta tan larga y no sé ni siquiera si te he respondido, pero perdón, pero todo se me hace para mí todo es una prueba muy grande, todo. Eduardo, gracias. Y hoy es domingo. Entonces yo como sacerdote siempre preguntaba en la misa, cuando estaba en Marbella, en España, de párroco, le preguntaba a los niños, ¿y vosotros qué decís de este evangelio? Y después a los jóvenes lo mismo, y a los padres también. De hecho, la homilía es la mejor de hacerlo en familia. Entonces, ahora te toca a ti. Este evangelio, un trozo del evangelio va a aparecer en la pantalla. Yo lo leo, lo pronuncio de parte de Jesús y tú lo vas a comentar. No es todo el evangelio, he tomado la mitad para que no se haga largo. Y es domingo y a lo mejor muchos de los que nos están viendo en YouTube no han aprovechado este momento de ir a la misa. Entonces nosotros le damos el alimento al menos de la palabra. El Señor esté con vosotros y con tu lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo y a su hija más que a mí,
no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Escogió, hoy fue el de los más difíciles, ¿no? Obviamente, Padre, yo creo que más bien usted nos debería de explicar un poco el significado de una de los, evangelios más difíciles de entender, porque a veces uno lee las cosas literales y hay veces hay que más bien entenderlas en contexto, ¿no? Obviamente Dios no te está diciendo que te olvides de tu papá y de tu mamá y yo como lo quise yo hacer cuando les conté la historia de mi papá, ¿no? Yo ya no tengo papá, yo nada más tengo un padre que es del cielo y ya no voy a hablar con mi papá. Pues obviamente Dios no, ahí no estaba Dios. Dios más bien estaba en la respuesta de mi madre cuando me dijo, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Gracias, hijo. Dándome a entender mi madre que reza por tu papá. Él te dio lo que él tenía. Dios lo juzgará. ¿Cómo te va a juzgar a ti? Y si algún día te da la oportunidad de ser padre, ya te enterarás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que Dios, salvo su mejor opinión, y ahorita me corrige, por favor, pero nos está pidiendo que llevemos en práctica el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? O sea, Él es el centro porque es la fuente de la verdad. Y al final del día, para poder nosotros alcanzar todo lo que Dios nos pide que alcancemos, solamente lo podemos alcanzar por medio de Él, no por medio de nuestros padres, no por medio de nuestros amigos, no ¿por qué? Porque para poder alcanzar lo que Dios nos pide, em, quien nos puede dar eso tiene que existir siempre. Y el único que siempre ha existido, existe e existirá es Dios. Por lo tanto, Él como creador de todo es el único que puede, estoy usando la palabra, completarnos como seres humanos en nuestra misión aquí en la tierra, en nuestro propósito, ¿no? Entendiendo esto en contexto también, pues es un Dios de familia, ¿no? Y quiere que crezcamos en comunidad. Simplemente aquí, aunque no nos conocemos algunos, somos una familia. Y sí estamos conectados por medio de YouTube, Zoom, pero más allá de eso estamos conectados espiritualmente hablando, de una manera más profunda que vernos las caras. Cuando rezamos los unos por los otros, ahí estamos, siendo parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza y nosotros los órganos, ¿no? Perteneciendo a ese cuerpo. Entonces, eso nos hace una familia y Dios quiere que crezcamos como familia y que recemos los unos por los otros. Entonces, para concluir, pues básicamente es dejar que Dios sea el centro de nuestras vidas y que no haya nada que nos separe del amor de Dios y sobre todo el tema del respeto humano, que está muy de moda, donde de pronto uno pone a una persona arriba que seguir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿no? Por el tema el respeto humano. Y el respeto humano está muy bien, pero primero es el respeto a Dios y después lo demás, ¿no? Así es. Y este evangelio lo he comentado muy bien. No quiero añadir más, sino que decir que amar a mamá y papá en Dios. Hay una frase en la misa que lo escuchamos: por Cristo, con Cristo y en Cristo. A ti, Dios Padre Todopoderoso, y honor y la gloria por los siglos de los siglos. Cuando se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, se dice por Cristo, en Cristo. Entonces, si nosotros pudiéramos invitar a Jesús en nuestros ojos cada día, en nuestra boca, en nuestro corazón, para que Él en nosotros ame a nuestros padres, pasaría exactamente lo que decía a ti, a Eduardo,
para tus padres cuando decía este monseñor, yo pido que tú los ame como Dios los ama, con paciencia, en el tiempo de Dios, y que veas o no la conversión no es importante, importante que tú seas feliz, Claro. feliz en la forma de Dios y feliz como te estás dando. Y yo quiero agradecer de todo corazón por todo lo que estás haciendo y también que continúe, que la voluntad de Dios gane, porque en mi vida también lucha de la voluntad mía con la voluntad de Dios. Y si yo me rindo, que hace el ayuno, la oración y la caridad, hace que yo me diminúe y Dios me llene de Él. Entonces en aquel momento me siento lleno de Dios y Dios puede trabajar en mí, puede trabajar en ti. Y somos, como has dicho, un cuerpo místico. En este cuerpo todos somos importantes. Una célula viva puede generar células vivas. Entonces, nuevamente, de dar gracias al Señor por decir tú sí, para decir que sí, quiera empezar a limpiar mi cuerpo, mi alma con Jesús y Jesús por Jesús. Quiero ser un Cristo vivo, quiero ser una hostia ambulante, quiero ser un ostensorio luminoso en Hollywood o en las calles de México, en la calle de donde tengo que me toca, en los YouTube, y quiero ser un Cristo luminoso, no un Cristo muerto, porque de hecho en la vida de Jesús y nosotros que tiene que crecer y nosotros tenemos poco a poco disminuir. Cuanto menos es nuestra vida, más es vida de Cristo en nosotros. Y además acabo diciéndote que tú tienes 50 sacerdotes en tu lista de teléfono. Bueno, Entonces, ahora más. ahora más, entonces tiene que añadir uno más. Y con el de Así usted, uno más. te mando el mensaje con Jaime y Por que favor. allí yo rezo por ti. Todos estos misionarios van a rezar por ti. A lo mejor un día nos vas a acompañar en la misión que está en Jamaica. Me encantaría. Seguramente aprendemos mucho. Yo aprendo mucho de las misiones. Dios te bendiga. Y también decirles que, bueno, no concluí con la historia de mi papá, pero mi papá reza el rosario todos los días. O sea que sí me tocó ver su cambio y ahora pues no solamente disfruto, gracias a Dios, de mi fe con mi familia, gracias a Dios, rezan el rosario todos los días, van a misa, nuestra fe es el centro de nuestras vidas y la verdad es que pues es una gracia increíble. Así es que sigamos adelante. Mañana los espero en el Rosario de la Una. Ojalá y todos nos acompañen por medio de Facebook o YouTube, 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para pedir por el Papa Francisco, por la Iglesia y por el fin de la pandemia. Familia, los quiero mucho. Padre, gracias por esta oportunidad. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño desde la Ciudad de México, desde mi casa, su casa, y que la Virgen de Guadalupe nos proteja de todo mal, nos cubra con su manto sagrado hoy y siempre y nos ayude a alcanzar esa santidad a la cual Dios nos llama. Dios los bendiga a todos, buenas noches y nos quedamos unidos en oración. Si quieres hacer un regalo al Papa, vamos a hacerlo todos juntos esta noche. Hacemos lo que hacemos al final del rosario, lo hacemos al principio ahora. Hacemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y en Gloria al Padre para el Papa Francisco, para sus intenciones, porque mañana, esta noche ya empieza la fiesta de San Pedro y San Pablo y así participas, porque nosotros ahora vamos a rezar un rosario y por todas las áreas de las personas y así tú participas con nosotros también. ¿Te parece? Gracias, me Yo encanta. el Padre Nuestro, 3 Ave María, en Gloria al Padre, y nosotros arrancamos con el rosario. Y te agradezco en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra, gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto, sepultado, descendió a los cielos, al tercer día, vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la En la Santa Santa Iglesia, Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, Eduardo. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, y que Dios continúe haciendo milagros en tu vida. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Mi estimado Eduardo, tu amigo Hugo Galindo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muy, muy bonitas palabras. Te quiero felicitar. Aquí con mi esposa Nancy, te saludamos, te abrazamos desde Tamaulipas, mi paisano. Un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo, Eduardo. Queridos paisanos, un fuerte abrazo a Tamaulipas. Recuerden, Tamaulipas significa lugar donde se reza mucho. Así es que tamaulipecos, paisanos míos, vamos a honrar el significado de nuestro estado Tamaulipas rezando mucho. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, paisanos. Bendiciones, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Padre. Dios lo bendiga.